Entonces, vamos a empezar trabajando específicamente logaritmos. ¿Ustedes se acuerdan qué eran los logaritmos? Creo que sí. A ver, O ¿qué sea, te acordás? sí. No. Fueron todos esos ejercicios que usted nos dio. Bien, tenían que ver con los ejercicios que yo les había dado. Ahora, ¿qué son en realidad los logaritmos? Los logaritmos y la radicación No me ambas acuerdo. son operaciones inversas de la potencia. Y ustedes se preguntarán por qué la potencia tiene dos operaciones inversas. Porque si nosotros analizamos la potencia, se podría decir que la potencia tiene dos categorías en los elementos que intervienen. ¿Por qué? Porque este A recibe el nombre de base. En cambio, este P recibe el nombre de exponente. Y cuando yo necesito determinar alguno de los dos elementos, la base o el exponente, yo voy a usar operaciones diferentes para cada uno de esos dos. Cuando yo no conozco la base, es decir, cuando yo tengo ecuaciones de este tipo, ¿cómo despejo la X? Pasando el 2 que está multiplicando, dividiendo. Ojo que no está multiplicando. ¿Dónde está ese 2? Está como exponente. ¿Sí? Paso Entonces, como raíz. Bien, lo paso como raíz. Esperen que un vientito estaba corriendo la cortina. Cuando yo quiero pasar ese cuadrado, yo voy a pasar y voy a decir esto es la raíz de 9, y por lo tanto X va a tomar el valor de 3. ¿Sí? En realidad puede ser tanto el más 3 como el menos 3, porque ambos al cuadrado me dan por resultado 9. ¿Estamos bien hasta ahí? O sea que cuando yo necesito encontrar la base, uso la radicación. ¿Qué pasa cuando yo lo que quiero conocer es el exponente? Es decir, cuando yo tengo cosas como esta. ¿Me sirve la raíz? No, porque como lo que yo no conozco es el exponente, ¿qué raíz voy a pasar para el otro lado si no conozco su índice? Entonces, acá la pregunta sería, ¿a qué número tengo que elevar yo el 2 para que me dé 32? ¿Sí? En ese caso, se usa el logaritmo. Bien. En este caso sería el 5, porque yo les puse números sencillos, entonces yo sé que 2 a la quinta es 32. ¿Sí? Pero en realidad la operación inversa dice que el logaritmo en base 2, que es la base que yo tengo ahí, de 32 es igual a X, y eso me va a permitir a mí encontrar el valor de la X, ¿sí? Entonces, de ahí viene que la potencia tenga dos operaciones inversas. ¿Por qué? Porque al tener dos categorías diferentes de valores que entran en juego, por un lado la base y por el otro lado el exponente, necesita dos operaciones inversas para poder resolverse, ¿sí? ¿Queda claro qué es el logaritmo como concepto? Sí, Bien, profe. entonces veamos cómo se usa. Sí, Lourdes. Sí. A ver, por ejemplo, si yo les tengo que, o les doy, logaritmo en base 3 de 81,
y les pregunto cuánto vale eso, ¿sí? La pregunta que nosotros nos haríamos, digamos, en forma casera, es ¿a qué número elevo 3 para obtener 81? ¿Sí? Algunos profesores lo hacen, digamos, con cuadraditos a llenar. Hay otros profesores que dicen, bueno, ¿yo conozco el resultado? No, no lo conozco. Entonces le pongo X. Entonces, en función de esta pregunta, yo voy a decir, bueno, a 3 lo tengo que elevar a X, que no conozco, para que me dé 81. ¿Estamos bien hasta ahí? Porque yo lo que me estoy preguntando es a qué número tengo que elevar el 3 para que me dé 81. ¿Vamos bien? Bien. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿de qué manera puedo escribir yo el 81 usando base 3? Y ahí entra en juego lo que nosotros conocíamos de más chiquitos, que es la factorización. Al 81 le puedo sacar 3, me da 27. Le puedo sacar 3, me da 9, le puedo sacar 3, me da 3, le saco 3 y me da 1. Entonces, fíjense que a ese 81 yo lo puedo escribir como 3 a la 1, 2, 3, 4. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Sí. Y del otro lado tenía 3 a la X. ¿Qué notan entre este lado y este lado? Hay cosas iguales. Que son igual. ¿Son iguales qué? La base. Bien, las bases, Lourdes. Yo acá tengo bases iguales. Y si las bases son iguales, ¿cómo van a ser los exponentes? Diferente. Iguales, bien, Gaby. Por lo tanto, yo ya encontré cuánto vale X. X va a valer 4. Y ese es el resultado que yo tengo que poner acá arriba. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Eso es, digamos, la definición. Yo después les paso, bueno, vieron que al principio íbamos grabando los videos y yo se los subí, así que vamos a usar el mismo procedimiento. Yo grabo la clase y después se la subo para que la puedan ver tantas veces como les haga falta, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la definición del logaritmo? La definición del logaritmo me dice que el logaritmo en base a de b es n si se verifica que la base, que es a, elevada al resultado, que es n, me da b. Entonces, siempre que yo tenga que encontrar un logaritmo, por ejemplo, el logaritmo en base 4 de 64, yo le voy a poner acá una letra, cualquiera, y voy a usar la definición, y voy a decir entonces, la base elevada al resultado me da el argumento que es 64. Y yo voy a buscar de qué manera puedo escribir el 64 con base 4. ¿Está bien? Entonces yo sé, por ejemplo, que el 64 es 4 al cubo, porque 4 por 4, 16, por 4, 64. ¿Por qué lo voy a escribir así? Porque yo voy a buscar tener bases iguales. ¿Y para qué voy a buscar tener bases iguales? Para que los exponentes sean iguales también y me quede que X sea igual a 3 y yo poder escribir acá el resultado que corresponde. ¿Sí? Sí. ¿Qué otra cosa vimos nosotros aparte de la definición? Vimos las propiedades.
Estamos haciendo un repaso general de lo que ya habíamos visto como para refrescar la memoria. Habíamos visto las propiedades. Había algunas propiedades que eran propiedades básicas y que eran, por ejemplo, si el logaritmo tenía como argumento el 1, el resultado automáticamente era 0. ¿Por qué? Porque yo tengo la propiedad que dice que todo número elevado a la 0 me da siempre 1. ¿Está bien? Sí. Yo mientras les doy Sí. clase estoy cuidando una torta que tengo en el horno al lado. Uy, yo quiero. Lo que pasa es que yo lo tengo de hace 2 semanas a mi papá viviendo acá en mi casa. Mi papá tiene 90. Y él desayuna todos los días con torta, así que todos los días tengo que hacer una torta para que él tenga para tomar té, para desayunar otro día. ¿Qué pasa cuando la base y el argumento son iguales? Yo me tendría que preguntar a qué número elevo la A para que me dé A. Pero como son iguales, hay una propiedad que dice todo número elevado a la 1 da el mismo número. Por lo tanto, esta propiedad da por resultado 1. ¿Estamos bien hasta ahí? Eso. Bien, esas eran Sí. las dos básicas. Y Sí. después teníamos propiedades que hablaban de la multiplicación y de la división, que me decían que si yo tenía el logaritmo de una multiplicación, yo podía separar en 2 logaritmos, para uno y para el otro, y sumar esos 2 resultados. Y de la misma manera, si yo tenía Sí. una división, también podía separarlo y restar esos 2 logaritmos. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿Se acuerdan más o menos que las habíamos visto? Sí. eso sí, Bien. profe. ¿Qué otras teníamos? Teníamos la de la potencia. La propiedad de la potencia me decía que si yo tenía un número elevado a una potencia, este número yo lo podía pasar adelante multiplicando y escribirlo así. ¿Está bien? Y con la radicación pasaba algo similar, nada más que ¿se acuerdan dónde pasaba? El exponente pasa multiplicando, la raíz, ¿cómo pasará? Dividiendo. Perfecto, dividiendo. Así es, Lourdes, pasa dividiendo. Entonces, ¿de qué me sirven a mí esas propiedades? Esas propiedades me sirven para resolver cosas que a simple vista no son tan fáciles de ver. Por ejemplo, si yo les doy, ¿cuánto vale el logaritmo en base 3 de 1 sobre 27? Si lo hacemos como lo hicimos hace un rato, yo tendría que decir, bueno, a 3 lo elevo a la x para que me dé 1 sobre 27. 1 sobre 20. Y pensar el 1 sobre 27 como 3 elevado a algo, y está como más complicadito. Gaby, ¿qué se te ocurre a vos? ¿Cómo? ¿Qué se te ocurriría hacer? ¿Cómo se te ocurriría escribir ese 1 sobre 27? ¿Te resulta fácil pensarlo? No. No. ¿A vos, Lourdes, te resulta fácil pensar ese 1 sobre 27 como 3 a la algo? No, profe. No. Entonces, para resolver cosas así, es que vienen en nuestro auxilio las propiedades. Entonces, acá, lo vamos a escribir más prolijito, lo vamos a escribir así. Entre el 1 y el 27, ¿qué hay? Una división. Bien, una división. O sea que yo acá tengo una división. Y de acuerdo a lo que nosotros acabamos de escribir, de una de las propiedades que estaba por acá arriba, yo a la división la puedo separar como 2 logaritmos
el del numerador por un lado y el del denominador por otro, y restarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Sí. Bien. Y si yo tengo eso de ahí, acá, ¿no tengo la primer propiedad que habíamos visto? El argumento es 1, por lo tanto el resultado de ese logaritmo, ¿cuánto va a valer? 0. 0, bien, Lucas. Y ahora el 27 es fácil de escribir, porque yo el 27 lo puedo pensar Claro. como 3 al cubo, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y hay una propiedad que yo le escribí Sí. bien acá abajito, que habla de qué hacer con este exponente de acá. ¿Y qué dice de ese exponente de ahí? Que yo lo puedo ¿Qué? bajar y escribir esto, ¿sí o no? Ujú. Sí. Pero esto que tengo Gracias, escrito Ma. acá, tiene la base y el argumento iguales, y por lo tanto, ¿cuánto vale? Igual. 1. 1, bien, 1. exactamente 1. Entonces a mí me queda esto, 0 menos 3, y por lo tanto el resultado de ese logaritmo es menos 3. Entonces fíjense que la propiedad lo que hace es, si bien lleva más pasos, la propiedad lo que me permite a mí es resolver trabajando con números mucho más sencillos, ¿sí? Porque hace que todo yo lo pueda escribir en funciones del 1, de la misma base, de exponentes, entonces yo con simples sumas, restas y multiplicaciones lo voy a poder resolver. ¿Para qué otra cosa me sirve una propiedad? Una propiedad me sirve, por ejemplo, cuando a mí me dicen, supongamos, el logaritmo en base a de x es 2, y el logaritmo en base a de y es 3. Calcular el logaritmo en base a de x al cuadrado por a al cubo sobre la raíz de y. Está fierito, ¿no? Ujú. Entonces, Está complicado. está complicado, pero no tanto. ¿Por qué no tanto? Porque en realidad yo lo que tengo que buscar es separar esto y esto. Fíjense que lo que vale 3 es el logaritmo en base a de y, no y. Y lo que vale 2 es el logaritmo en base a de x y no x. Entonces yo lo que tengo que buscar o lo que tengo que encontrar es separar específicamente los logaritmos de x y de y. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Con las propiedades, yo voy a empezar a expandir el ejercicio. Entonces voy a decir, bueno, acá hay una división. Y esa división a mí me va a permitir separar lo de arriba por un lado y lo de abajo por el otro. ¿Estamos bien? Ujú. O sea que yo voy a poder escribir logaritmo en base a de x cuadrado por a al cubo menos logaritmo en base a de la raíz de y. ¿Está bien? Entonces, una cosa que ya estaba molestando, que era esa raíz, era esa división, yo ya logré sacarla. Fíjense que en este pedazo divisiones no hay. ¿Estamos bien? Sí. Estaré nadando. Gaby, ¿bien? Sí. Bien. Fíjense que acá entre la X y la A hay un por. Y habíamos visto recién que había una propiedad que me permitía separar las multiplicaciones como dos logaritmos y en el medio, ¿qué le teníamos que poner? Una suma.
Bien, Lourdes, una suma. O sea que eso me va a permitir escribir logaritmo en base a de x al cuadrado más logaritmo en base a de a al cubo menos logaritmo en base a de la raíz de y. Entonces fíjense que esto que estaba como bastante feo, está quedando un poco más prolijo acá. ¿Por qué? Porque cada uno de los términos que me quedó están o en relación a x, o en relación a y, o en relación a solitos. ¿Estamos bien? Ujú. Bien. Y recién también nosotros vimos unas propiedades que nos permitían bajar los exponentes y las raíces. O sea que me permiten deshacerme de este 2, de este 3 y de esta raíz. Y las potencias habíamos dicho que pasaban multiplicando y las raíces habíamos dicho que pasaban dividiendo, ¿verdad? Potencia. Dividiendo. Dividiendo. Entonces, esta potencia va a pasar multiplicando acá adelante. Y me va a quedar logaritmo en base a de x. Más. Este 3 va a pasar multiplicando adelante. Y me va a quedar logaritmo en base a de a. Y esa raíz va a pasar dividiendo abajo. ¿Por qué sobre 2? Porque es una raíz cuadrada, por lo tanto tiene índice 2. Y me va a quedar así. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo quiero que miren el ejercicio y me digan qué notan ahora. Mm. Que ¿Qué tengo acá? ¿Y una qué división. tengo acá? No, específicamente lo que yo englobé en violeta. Fíjense que acá tengo específicamente el logaritmo en base a de i, que yo lo tenía acá. Y sé cuánto vale. Sí. Y acá tengo el Ajá. logaritmo en base a de x, que lo tengo acá, y yo sé cuánto vale. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Sí. fíjense que acá a mí me termina quedando 2 por, en lugar de logaritmo en base a de x, ¿puedo poner su resultado directamente? Sí. 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 Y su resultado era 2. Más. Ujú. 3 por. Por propiedad, el logaritmo en base a de a, ¿cuánto vale? Si la Uno. base y el argumento eran iguales, Uno. ¿qué pasaba? 1. 1, bien Gaby. Vale 1. Menos, y en lugar de logaritmo en base a de i, ¿qué puedo escribir? El 3. El 3, bien Lourdes. 3. Exacto, que es el resultado. Entonces, ¿qué me permitió conocer a mí las propiedades? Conocer a mí las propiedades me permitió separar, y al reemplazar me quedó un ejercicio combinados con números, como los que hacíamos en primer año. Entonces ahora quedan más sencillos de resolver, porque yo digo 2 por 2, 4, 4. menos 3 por 1, 3, 3. 3. menos 3 medios. Y de ahí ya saco como un denominador 2 y hago la, perdón, acá es un más, y hago la suma de fracciones. 2 por 4, 8, 2 por 3, 6,
y 2 dividido 2 de 1 por 3, 3. Y por lo tanto el resultado final es 8 más 6 menos 3, que me da 11 medios. Entonces las propiedades a mí me permitieron resolver este ejercicio que tiene solamente números y letras. ¿Sí? Queda refrescada la Sí. memoria de lo que ya habíamos visto, porque todo esto ya lo habíamos visto. Sí, profe. Bien. Entonces, quedan 2 minutitos un poquito más de 2 minutitos, sí, 5 minutitos quedan de la clase. ¿Alguna pregunta de todo esto? Gaby, ¿alguna duda? Creería que no, por ahora. Lourdes, ¿alguna duda? Ninguna todavía, profe. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como este lunes yo tengo la reunión, si se llega a cancelar la reunión, que ya está pautada desde la semana pasada, yo les aviso, cosa de que podamos aprovechar el lunes y tener clases, ¿sí? Si no, nos vemos seguro el viernes, y yo en un ratito corto con ustedes busco cuáles son los prácticos que tienen que ir resolviendo sí o sí, cosa de que el viernes dejemos cerrados esos 2 prácticos, se saquen las dudas, los terminan y me los mandan el fin de semana que viene. Y hacemos así, entonces por ahora nos vemos el viernes que viene a las 8. Si yo llego a no tener clase este lunes, a no tener la reunión, ponemos el lunes, así vamos avanzando más rápido. Sí, yo también no quiero que se me atrasen, ¿sí? Menos ustedes que están en segundo de superior y ya nos quedan 2 añitos nada más para recibirnos, no vale la pena atrasarse, ¿sí? Cualquier duda que tengan, los dos ya saben que me pueden escribir al WhatsApp, me mandan en WhatsApp y cuando vayan, cualquier duda que tengan antes del viernes me la van mandando por WhatsApp, ¿sí? Sí. Listo. Que tengan una semana y ya en un ratito les mando cuáles son los prácticos que tienen que hacer, ¿sí? Sí, gracias, Bueno, profe. profe, usted Besito manda el grande. video de... Cuídense mucho, yo estoy para ayudarlos, así que si tenemos que mover horarios, buscamos la forma, ¿sí? Pero no se pierdan gracias, por profe. trabajo ni por nada. Gracias, profe. ¿Sí? De nada, mis amores, un beso grandote. Chao, chao.